Presidente de la subcomisión, hasta por 10 minutos. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los congresistas presentes. Sustentación del informe final de la subcomisión encargada de evaluar la propuesta del Poder Ejecutivo para el cargo de Contralor General de la República. Señor presidente, el 3 de mayo del 2024, la Presidenta de la República, señora Dina Ercilla Baluarte Segarra, remitió al Congreso de la República el oficio 93-2024-PR, adjuntando la Resolución Suprema 119-2024-PCM, que propone la designación del señor Pedro Cartolín Pastor como Contralor General de la República y el currículum vitae en cumplimiento del artículo 82 de la Constitución. En ese sentido, en la sesión de la Comisión Permanente realizada el pasado miércoles 8 de mayo, se acordó la conformación de una subcomisión encargada de evaluar la propuesta del Poder Ejecutivo para el cargo de Contralor General de la República. En la misma sesión, se me designó como presidente de la subcomisión. Se designó a los congresistas miembros y se nos otorgó un plazo hasta el 14 de mayo del 2024 para cumplir con dicho objetivo. Con fecha 9 de mayo se realizó la sesión de elección de vicepresidente y secretario de la subcomisión. Se declaró instalada la misma y aprobamos por unanimidad los lineamientos y el cronograma de procedimientos de evaluación de la propuesta del Poder Ejecutivo. Para llevar a cabo la evaluación, los congresistas miembros de la subcomisión analizamos el expediente enviado por el Poder Ejecutivo, así como revisamos el expediente elaborado por la Secretaría Técnica, con información de fuente abierta y la documentación recibida por la subcomisión luego de consultar a diversas entidades públicas. Esto nos permitió establecer parámetros objetivos de evaluación. En el mismo sentido y como un parámetro objetivo adicional, el 10 de mayo del 2024 realizamos una entrevista al señor Pedro Cartolín Pastor, preguntándole tanto por aspectos técnicos propios del cargo para el que ha sido propuesto, como por aspectos de su experiencia profesional y por el requisito de conducta intachable, solvencia, idoneidad moral e independencia política. Para este fin, los congresistas miembros de la subcomisión contaron de manera opcional con un banco de preguntas elaborado por el equipo técnico de la subcomisión, en base a la información pública y al obrante existente en el expediente. Durante la entrevista, el señor Cartolín expuso su visión sobre la Contraloría y algunos aspectos que se debían reformar, tales como el control concurrente en beneficio de los principales proyectos de inversión en el país. Posteriormente, el propuesto por el Poder Ejecutivo suscribió y presentó su declaración jurada, en donde afirma cumplir con los requisitos de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y de no tener impedimentos para el cargo. Sin prejuicio de ello, la documentación alcanzada de los congresistas, miembros de la subcomisión, nos permite decir que el señor Cartolín Pastor cumple con los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley 27785. En ese sentido, el señor Cartolín Pastor es peruano de nacimiento, como se ha pedido verificar en la consulta RENIEC, goza de pleno ejercicio de los derechos civiles, es mayor de 40 años, como se ha verificado en la consulta RENIEC, cuenta con título profesional universitario, como se ha podido comprobar en su NEDU, y está habilitado por el Colegio de Abogados de Lima, de acuerdo con la consulta realizada. Tiene un ejercicio profesional mayor a 10 años, conforme a las constancias presentadas, ha suscrito una declaración jurada de no tener conflicto de intereses con la Contraloría del Sistema Nacional de Control. Luego, verificados los impedimentos establecidos en el artículo 29 de la Ley 27785, tenemos que el señor Cartolín Pastor no adolece de incapacidad física o mental grave y permanente, no ha sufrido condena por comisión de delito doloso, no tiene mandato de detención definitiva ni ha incurrido en delito flagrante, conforme consta en su declaración jurada. No ha sido declarado en quiebra, aunque se hubiese sobreseído el procedimiento, tal como afirma su declaración jurada. No ha sido destituido por sanción disciplinaria de cargo público, ni ha cesado por falta grave, ni ha sido inhabilitado, conforme consta en su declaración jurada y como consta en la consulta hecha a servir. No tiene cuentas pendientes de rendición con la administración pública o con empresas del Estado, conforme consta en su declaración jurada y en la consulta a la OCSE. No ha sido durante los últimos 5 años presidente de la República, ministro titular de organismo autónomo, entidades descentralizadas de los gobiernos regionales y locales. No mantiene ni ha mantenido afiliación con organización política o ha participado en procesos electorales en los últimos 4 años, conforme consta de la consulta realizada por la subcomisión al registro de organizaciones políticas que obran el expediente. No mantiene relación como socio, accionista, acreedor, deudor de empresas que mantengan contratos vigentes con el Estado, de acuerdo con su declaración jurada. No está inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos conforme a lo consultado al Poder Judicial y como lo afirma su declaración jurada.
no tiene sentencia firme por delito de terrorismo, apología al terrorismo o violación contra la libertad sexual y delitos de corrupción de funcionarios públicos, de acuerdo con su declaración jurada. Del mismo modo, en cumplimiento de la Ley 31-22-7, el señor Cartolín Pastor también cumplió con presentar la declaración jurada de intereses de carácter preventivo, como lo deben hacer los propuestos a los altos cargos del Estado, conforme ha informado el funcionario de la Contraloría General de la República a la subcomisión el lunes 13 de mayo del 2024. Cabe señalar, señor presidente, que la declaración jurada presentada de cumplimiento de requisitos y de no estar incurso en impedimentos se ha solicitado tomando como base el decreto legislativo 1246, que aprueba medidas sobre simplificación administrativa. Del mismo modo, es preciso señalar que en caso de que los congresistas detectemos alguna falsedad en la declaración jurada mencionada anteriormente, podemos proceder en nuestra labor de fiscalización a removerlo del cargo. Con fecha 13 de mayo del 2024, la subcomisión se reunió para determinar si el señor Pedro Cartolín Pastor cumple con los requisitos para el cargo y si no se encuentra incurso en alguno de los impedimentos. Señores congresistas, se invoca a la representación nacional a prestar la atención debida, pues la Comisión Permanente hoy día elegirá o no al nuevo Contralor General de la República y, por tanto, es necesario escuchar el informe final que está sustentando el congresista Montoya Manrique. Congresista Wilson Soto. Congresista Wilson Soto, por favor, le suplico prestar atención. Gracias. Continúe, congresista Montoya. Gracias, señor presidente. Durante el debate, los congresistas miembros de la subcomisión expresaron su posición respecto a las respuestas brindadas por el señor Cartolín Pastor a las preguntas formuladas en la entrevista personal del mismo modo. Del mismo modo, argumentaron su posición respecto al cumplimiento del requisito de conducta intachable, solvencia, idoneidad moral e independencia política. Como todo debate, señor presidente, hubo posiciones a favor y otras en contra, lo que es parte de una evaluación al interior del Congreso de la República. El lunes 13 de mayo, señor presidente, se acordó por mayoría proponer a la Comisión Permanente la ratificación de la propuesta del Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política del Estado y el artículo 93 del Reglamento del Congreso. En consecuencia, el señor Cartolín Pastor, en opinión de la subcomisión, debe ser designado en el cargo mediante la aprobación del proyecto de resolución legislativa del Congreso que hemos presentado. Finalmente, quiero agradecer la disposición de todos los congresistas miembros de la subcomisión para cumplir con el encargo dentro del plazo otorgado, así como el apoyo del equipo técnico que me ha acompañado en esta labor. Habiendo culminado de sustentar el informe final, solicito, señor presidente, que este sea sometido a debate. Muchas gracias. Gracias, congresista. Se suspende la sesión por breve.